Recording in progress. ¿Cómo pongo esto? ¿Cómo lo pongo? ¿Ya el micrófono apagado? Sí. No la reactivé porque todavía voy a hablar yo. Aquí mira, igual que el sistema. Igual que el sistema, ponelo. Estefanía, apaga tu micrófono. Ani. Esa mierda. Uy, mala mía. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Gracias por la puntualidad de los 12 participantes que ya están en la clase. Vamos a iniciar trabajando un poquito lo que habíamos trabajado en la clase, recordando que le vamos a dar continuidad a la sesión, a la unidad más bien, ¿verdad? Terminando la vida de Rubén Darío, hablando de modernismo siempre. Voy a comenzar compartiendo pantalla para que sepamos exactamente qué es lo que se pretende trabajar el día de hoy. Hoy nos corresponde la sesión número 4, trabajando la unidad siempre 2, Rubén Darío y su tiempo. Para iniciar tenemos un video sobre el modernismo. El modernismo, hablando en las generalidades de lo que se entiende como el inicio del modernismo, la publicación de Azul. Estoy leyendo, ya tengo alumnos conectados. Algunos de sus compañeros dicen que no pueden ingresar. No sé qué pasa, pero si tengo que no hay problema. Entonces vamos a hablar un poquito de las características que posee la obra de Darío. Y para iniciar vamos a hablar un poquito del modernismo y la Primera Guerra Mundial. Me meto, que No es una completa tontería, por supuesto, que realmente es el capricho de uno con más dinero que hacer. Pero en realidad no encontré nada para argumentar que no funciona. En teoría, bueno, hablando teóricamente, en teoría. Alguien que tiene encendido el micrófono, tal vez lo apaga, por favor. Bien, ¿están visualizando pantalla, muchachos? Sí. Sí. Bueno, gracias por el que me respondió.
Vamos a hablar un poquito de lo que es la revolución industrial, que es donde se da inicio el tema del día de hoy. ¿Cómo es la revolución industrial en la época? Pese a que hay algún material también en la plataforma, en el repositorio, yo también he preparado mi material. Entonces me menciona que la revolución industrial o la primera revolución industrial es un proceso de grandes transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que exactamente se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, iniciando por Gran Bretaña. En esa década, después de una gran parte de Europa Occidental y América Anglosajona, y que exactamente concluye entre el año de 1820 y 1840. En este periodo se vive el mayor conjunto de transformaciones tanto económicas, tecnológicas y sociales de parte de la historia en toda la humanidad. Esto dio paso a una economía rural basada que era la agricultura y el comercio, o una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La expansión del comercio, que fue uno de los grandes avances que hubo, fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con las construcciones de vías férreas, canales y carreteras. El paso de esta economía fue fundamentalmente agrícola a una economía industrial. Se da un transporte agrícola a la industrial. Esto influye de gran manera porque hay una mayor población que experimentó un rápido crecimiento en todo el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor también es otro aspecto que se desarrolla en la gran revolución industrial. En las distintas industrias fue el que dio paso al éxito de esta revolución. Esto significó un aumento de la capacidad de producción que más tarde se convirtió en el desarrollo de los barcos y de los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo de la segunda mitad del siglo XIX en el motor de combustión. Si cuenta, hay unas grandes transformaciones, ¿verdad?, de mejoras. Se da la combustión interna y la energía eléctrica, y esto permitió un progreso tecnológico sin precedentes. Como consecuencia de este desarrollo industrial, aquí un poquito la presencia de Rubén Darío. Nacieron nuevos grupos a clases sociales encabezadas por el proletariado. Los trabajadores industriales y los campesinos pobres y la burguesía era dueño de los medios de producción y poseía la gran mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva división social dio inicio a problemas sociales y laborales, hubieron protestas, nuevas ideologías que se propugnaban y se demandaba una mejora de vida de las clases más desfavorecidas. Aquí entra lo que es el modernismo. Sabemos que el modernismo es un momento de transformación en todos los ámbitos, tanto en la literatura como en el arte, la cultura y también en lo social. El modernismo es una corriente de renovación artística que tuvo lugar desde el finales del siglo XIX hasta los mediados del siglo. Este movimiento literario se destaca específicamente por romper con los estilos tradicionales de las épocas antiguas y la búsqueda de nuevas formas de expresión y estética. Estas se inspiraban en las naturalezas y contrarias a los elementos de la revolución industrial. Estaban contrapuestas, ¿verdad? El modernismo trasciende como una corriente literaria que junto con otras obras de su disciplina, como la pintura, la escultura, la arquitectura y la música, el fin era conectar el arte con la naturaleza. El movimiento resultó una contraposición al nuevo mundo industrial y urbanizado. ¿Qué características presentaba el modernismo? Bueno, el modernismo se caracteriza por romper, hay una ruptura con las reglas y se considera tratando de evadir lo que era tradicional, tanto en cuestiones religiosas y políticas como también social. Se da una nueva tecnología, la nueva tecnología y el estilo rompieron con el realismo, que era una de las tendencias anteriores. La creencia de que la verdad era relativa y que no existe una verdad absoluta. Estoy hablando de las características generales del modernismo. La exacerbación del individuo y su fuerza interior influenció al movimiento subjetivista, impresionista, expresionista y surrealista. Entonces ahí nos damos cuenta de los movimientos literarios anteriores que de una manera se mencionan. El modernismo pretendía romper con el orden establecido y las reglas de la burguesía. La misma palabra me dice modernidad, e intentaba crear un arte que fuera accesible para todas las clases sociales, sin perseguir las técnicas de producción masiva de la sociedad industrializada. El objetivo de la modernista era desprenderse de los modelos tradicionales españoles a través del uso de palabras antiguas, galicismos, arcaísmos y latinismos, sin perder el empleo correcto de la gramática y las diversas figuras retóricas que nosotros nos damos cuenta que están presentes en
la poesía o en la literatura de Rubén. Algunos de estos autores resultaron una fuente de inspiración, sí, fuente de inspiración para que lograran romperse las tradicionales métricas de estos antiguos, y quienes imponen son Edgar Allan Poe, Verlaine, Walt Whitman y Théophile Gautier. Los principales autores modernos, que aquí es donde vamos a ver la presencia de nuestro Rubén, entonces nos damos cuenta que aparece, si bien es cierto, el término modernista aparece antes, y algunos son los iniciadores, que aquí los voy a mencionar, quien logra consolidar el modernismo es Rubén Darío. Entre estos principales autores modernos latinoamericanos se destacan Manuel Gutiérrez Nájera, que era de México, Amado Nervo, que era de México. Nuevamente me mencionan Gutiérrez Nájera, que es de México. Otro es José Asunción Silva, que era colombiano, Julián del Casal, que era cubano, José Martí, que era también cubano, y tenemos al representante del modernismo, Rubén Darío, quien es que consolida totalmente lo que es el término modernismo. Aquí voy a hablarles un poquito de cómo se da la aparición del modernismo, y sabemos que la primera aparición del modernismo se da con la publicación de Azul, exactamente en el año de 1888, y que se publica en Chile. Es el primer libro modernista de Rubén Darío. De hecho, muchos consideran el inicio de este movimiento con su publicación, por lo que Darío es conocido como el padre del modernismo, como en otras obras modernistas. En Azul hay una marcada influencia del parnasianismo. ¿Qué es el parnasianismo y el modernismo? Que también influye en la poética de Darío. Son dos escuelas francesas que ahí aparecen sus imágenes y temas y estilos, que posteriormente las vamos a ver. En estilo y estructura, Azul como tal, está estructurado en relatos y poemas, pero la renovación modernista es evidente en la prosa que en la poesía. Entre los cuentos de este libro figuran El Rey Burgués, que es uno de los cuentos más emblemáticos del modernismo y célebres de su autor. En los poemas de Azul hay una gran preocupación por la musicalidad de los versos. Darío deja atrás los sonetos de endecasílabos de su poesía anterior, y nos vamos a dar cuenta que hay algunos temas que se abordan en la poética, en la literatura de Darío, y aquí tenemos. Dice que uno de los primeros temas es el culturalismo. Hay numerosas referencias a la mitología grecolatina, por ejemplo. Aquí yo ejemplos, pero pese a que hay una información en el repositorio, pues aquí también miramos otros. Por ejemplo, el culturalismo se manifiesta en el poema de Venus. La voz lírica se la estatua de Venus en el jardín. También en el poema primaveral hay referencias a Venus, así como a Adonis y Diana. En lo que es el Rey Burgués, encontramos que el rey tiene un salón griego lleno de estatuas de mármol, de diosas, de musas y ninfas. Entonces aquí hallamos las grandes referencias a la mitología grecolatina. Ese es culturalismo. También encontramos la naturaleza domesticada. ¿Qué quiere decir eso? A de gran diferencia de las obras del romanticismo, que era una de las escuelas literarias anteriores, la naturaleza era silvestre. En Azul, la naturaleza parece domesticada. Las flores están en su florero, los jardines son meticulosamente cuidados y decorados. Luego encontramos otro tema que es el decorativismo. Todo es muy suntuoso, bello y aristocrático. Abundan las imágenes de estatuas, jardines franceses, flores perfumadas, fuentes de mármol y cisnes. Hay una gran evasión a la realidad. Si bien hay crítica social, los poemas y una representación realista del entorno ni de la época de Darío. En cambio, los escenarios son exóticos y fantasiosos. Hay muchas referencias clásicas como el orientalismo. Acá nos vamos a dar cuenta, hablando un poquito o profundizando un poquito sobre lo que era las prácticas del modernismo. Yo les mencionaba algunas frases, ¿no?, de algunos poemas que ahí se presentan. Y las dos escuelas francesas que también les mencionaba. El parnasianismo, ¿qué es lo que pretende como tal? Esta información no está aquí, no se las voy a, sino que más bien documentándome, porque está en la plataforma y ustedes lo pueden visualizar posteriormente. Esto es para enriquecer conocimiento. El parnasianismo, ¿qué es lo que pretende como tal? Defender el arte por el arte, y se inspira en las artes plásticas.
Sin embargo, el simbolismo intenta descubrir aquellos aspectos insólitos de la realidad que permiten la búsqueda y la expresión de estados de ánimo. Estas escuelas poéticas se acercan a la música y su afán experimentador los hace descubrir formas nuevas, como es el verso libre. También se quiere alcanzar la belleza absoluta mediante la lucha contra las limitaciones del lenguaje de Verlaine, que fue un poeta musical intimista y un bohemio. Y también tenemos a Rimbaud, participa exactamente en el año 1854 y 1891, anticipa las direcciones de la poesía del siglo XX como la metáfora visionaria, el verso libre y la rebeldía contra las normas. Hay un conocimiento, la poesía deslumbrante y rebelde de Rimbaud ha influido sobre muchos artistas contemporáneos. También dice que se escucha la música mientras se hace un recorrido por los paisajes de la infancia de Rimbaud. El parnasianismo defiende el arte por el arte y se inspira en las artes plásticas. El parnasianismo defiende el arte por el arte, intenta descubrir aspectos insólitos de la realidad y permite la búsqueda interior, la expresión de los estados. Esto hace que se descubran nuevas formas y el verso libre. Luego les voy a hablar cuando Darío prácticamente viaja, ¿no?, a París. En París, recuerden que Darío permanece muchos años. Uno de los lugares que más frecuentó es Darío, y ahí también él se desarrolló en el ámbito periodístico. Rubén Darío dice en París, presenta el derroche, el periodismo y la prosa poética. Uno de los lugares que más frecuentó en París fue el Café Napolitain, exactamente en el Boulevard. Menciona que en una redifusión, al cumplirse el centenario de Darío, dice la vida del nicaragüense en París. ¿Qué quiere decir esto? Recientemente, recuerden que tuvimos el aniversario de fallecimiento, exactamente el 6 de febrero de 1916. Hasta la actualidad siempre lo evocamos, no solamente en Nicaragua, sino que en todo el mundo. Acá en Nicaragua hubieron varios conciertos que se desarrollaron en León y en las escuelas, donde se trabajaron lo que fueron las musas darianas. Rubén Darío exactamente llega a París en el año de 1900. Dice que él siempre soñó con llegar a esa capital, llegar exactamente. Cuando él aquí vivió, dice, 14 años, con el tiempo. Sin embargo, se fue desilusionando de la ciudad. La inspiración que tenía Darío por ese país, la misma situación económica que atravesaba, le impidió sentirse tan tranquilo como él lo soñó. Él y luego él lo manifiesta en algunas crónicas que él relata. Darío, desilusionado con París, escribe uno de los libros de crónica donde presenta una visión crítica realista de la cultura francesa europea. Visión, sin embargo, no exenta de amor. La desilusión agudiza su percepción de las luces y de las sombras de la capital, de las promesas y de los peligros del progreso. Darío, el poeta y el prosador, no eran en su momento para las muchedumbres, pero también él tenía que llegar a ellas, y en el proceso sus libros de crónicas tendrán que cumplir un papel importante. Entonces, nos damos cuenta que ahí va presentando el paso a paso que hace nuestro gran poeta por allá. Ahora sí me voy a ir con lo que está en plataforma para que ustedes lo visualicen, y les dejo de compartir lo que tienen en pantalla y vamos a revisar la información que nos presentan en la plataforma que está con el repositorio. Hay una lectura que no sé si ustedes ya la están visualizando. Vamos a ver, compartir pantalla. Bien, ahí ya lo están viendo. Lectura, contexto, características y temas del modernismo. Chicos,